Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Santos García, soy el epidemiólogo del CIBAS y la Libertad y tengo el gusto de poder abordar este tema ahora, que es un tema fascinante realmente y que cada vez cobra más vigencia, como es el abordaje de las enfermedades no transmisibles en el primer nivel de atención. Y lo que vamos a tratar ahora es cómo el abordaje debe ser multidisciplinario. Dada la complejidad del problema, pues no es un problema solo del médico, solo de la enfermera, solo del laboratorista, sino pues es un problema que debe ser tratado por el equipo multidisciplinario, tal como lo ven en el nombre de la presentación, y que precisamente ese es el abordaje que el Ministerio de Salud nos está pidiendo a través de los lineamientos. Así que vamos a empezar a hablar de este tema importantísimo. Vamos al inicio, vamos a ver cuál es la justificación de trabajar en esto. Y van a ver qué datos hay de sobra como para decidir, tenemos que apostarle al control de las enfermedades no transmisibles desde el primer nivel de atención. Bueno, vamos a empezar mencionando algunos datos. Si ustedes ven en la lámina, estamos hablando ahí de que en la región de las Américas ocurren casi 7 millones de muertes en total cada año. Y de esos 6.9 millones, para ser exactos, 5.5 millones son atribuibles a las enfermedades no transmisibles. Estamos hablando del 81% de las muertes. Entonces vean ustedes la carga en términos de mortalidad. Eso es suficiente dato como para que los ministerios de salud pues, de las Américas decidan hacer algo al respecto. El otro dato importante es que de esos 5.5 millones, ustedes pueden ver, el 39%, es decir, 2,2 millones de muertes ocurren en personas menores de 70 años. Y es a ese grupo al que le apuesta la Organización Mundial de la Salud. A ese grupo menores de 70 años. Entendiendo pues que de 70 años en adelante, por el envejecimiento natural del cuerpo humano, es aceptable hasta cierto punto algún nivel de mortalidad o de complicación. No quiere decir que después de los 70 años no importa si nos morimos o no, o si nos complicamos, sino que el esfuerzo está centrado en personas de 30 a 69 años porque precisamente es donde se puede hacer algo para prevenir complicaciones que puedan ocurrir de los 70 años en adelante. Es decir, es una edad como demasiado prematura y de hecho la Organización Mundial de la Salud le llama muerte prematura a toda muerte que ocurre entre 30 y 69 años de edad, precisamente por ese dato que les mencionaba. Bueno, ese es el tema en general de las muertes. Bueno, de todas esas muertes causadas, aquí pueden ver, esas muertes por enfermedades no transmisibles, en América del Norte ocurren unos 2.700.000, en Centroamérica, México y el Caribe Latino casi 1 millón, en América del Sur casi 2 millones, y en el Caribe no latino pues unas 40.000 muertes, redondeando los datos. Pero veamos cuáles son las causas de esas muertes. Y estos datos es importante que los manejemos porque precisamente en eso tenemos que enfocar. A la cabeza van las enfermedades cardiovasculares que provocan más o menos casi 2 millones de muertes solo en la región de las Américas. Es decir, el 28,1% de ese total de muertes por ENT los causan las enfermedades cardiovasculares. A la cabeza tiene como principal factor para las enfermedades cardiovasculares, ustedes saben que tenemos la hipertensión arterial. Por lo tanto, esa enfermedad se convierte como en una enfermedad trazadora si queremos evitar muertes o complicaciones por enfermedades cardiovasculares. El control de la presión en la población adulta, pues es un tema vital. Si ustedes ven en segundo lugar, aparecen los cánceres. Estamos hablando de 1.3 millones de muertes, es decir, el 19,6% de las muertes son por cáncer, y por eso el Ministerio de Salud tiene un listado de cánceres que han sido priorizados, ¿verdad? Y que sobre los cuales también hay lineamientos de atención, de detección y de seguimiento y control. Luego aparecen las enfermedades respiratorias crónicas que representan el 7,2%, la diabetes que se convierte en el otro eje trazador, que es otra de las que se está
protocolizando los manejos, los seguimientos, etcétera, en el Ministerio de Salud, representan el 5% de las muertes por ENT son causadas por diabetes en las Américas. Pero ya van a ver cómo a nivel de El Salvador, al menos en los últimos años, ese dato casi es el doble. Lo van a ver más adelante. Y otras enfermedades no transmisibles, pues porque hay un listado grande, causan el 20 o casi el 21% de las defunciones por enfermedades no transmisibles. Entonces, de esta lámina, recordar que se nos convierten como trazadoras el tema del cáncer, el tema de las enfermedades cardiovasculares, prevención y control de la hipertensión arterial y el tema de la diabetes, que son pues como las principales dentro de este grupo. Para tratar ese problema, la Organización Mundial de la Salud les propone a los países plantearse metas que permitan la reducción del 25% del riesgo de muerte prematura. Ya dijimos que para la OMS muerte prematura es entre los 30 y los 69 años de edad, a causa de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas. Entonces les pide a los países que para lograr esta meta, lógicamente primero hay como metas intermedias, que son las que ustedes ven ahí. Para lograr esa meta de reducción del 25% de las muertes, de acuerdo a la línea basal, que inicialmente se hizo en el 2016, pero que para nuestro país se hizo en el 2019, ya van a ver las metas más adelante, se proponen metas intermedias, como les decía. La primera es reducir el consumo del tabaco en un 30%. 30% con respecto a qué? Con respecto a la última prevalencia que se haya sacado. Hay encuestas ya diseñadas y estandarizadas para ver cuál es la prevalencia de tabaquismo en las poblaciones, de reducción de un 30%. Reducción de un 10% del consumo nocivo de alcohol. También hay una definición de caso para lo que es consumo nocivo de alcohol. Aparece también en nuestros lineamientos, porque en base a eso es que damos la consejería, es que damos las charlas, es que damos los talleres donde abordamos los factores de riesgo. Luego, 0% de incremento en diabetes y obesidad. Es tan complejo este problema que la OMS ni siquiera les piden, no se propongan bajársela, la prevalencia de diabetes y obesidad. Es tan grande el problema o tan complejo de intervenir lo que por lo menos que la meta sea que no siga aumentando esa prevalencia. Es decir, si en este momento en El Salvador, de acuerdo a la última encuesta, la obesidad es del 30 o del 35% en población adulta, que no pase de ese porcentaje. Esa debe ser la meta. En el tema del control de la presión arterial se propone reducción del 25% de la hipertensión. Para esto hay toda una estrategia diseñada, hay protocolos de tratamiento, de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento que apuntan a conseguir esa meta para el año 2025, que es la reducción del 25% de la hipertensión. También les propone que dentro de sus metas esté la reducción en un 30% de la ingesta de sal. Esto para abonar y poder disminuir la posibilidad de padecer una enfermedad no transmisible. Reducción del 10% de la inactividad física, es decir, del sedentarismo, o en otras palabras, decir, aumentar la posibilidad de hacer actividad física, es reducir la inactividad. Luego, un 50% de cobertura en farmacoterapia para las enfermedades cardiovasculares y asesoramiento sobre farmacoterapia. Y por lo menos un 80% de cobertura de medicamentos esenciales y tecnologías básicas. Tecnologías básicas como, por ejemplo, la toma de la presión de manera adecuada, los insumos de laboratorio para poder diagnosticar diabetes, enfermedad renal crónica y, por supuesto, la existencia de los medicamentos y una buena cobertura que nos llegue por lo menos al 80%. Sobre esto ustedes habrán visto que hasta incluso el instrumento de supervisión del primer nivel de atención incluye de manera prioritaria el revisar la existencia y las coberturas de medicamentos para enfermedades no transmisibles. Bueno, esto con miras a apuntarle a reducir la mortalidad prematura. Si logramos esto, pues se supone que va a haber un impacto en las muertes prematuras. Y aquí podemos ver las metas para nuestro país, cuáles son las metas en el tema de mortalidad prematura por diabetes, mortalidad prematura por enfermedad renal crónica,
mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura por cáncer. Esos son los 4 indicadores que aparecen en las metas del Ministerio de Salud y que están priorizados. Esas son las metas a las que le tenemos que estar apuntando cada vez que hacemos las evaluaciones trimestrales o semestrales de los indicadores de enfermedades no transmisibles. Debemos comparar con esto. ¿Qué tan cerca estamos de esa meta o qué tan lejos está el área que nos corresponde de alcanzar esa meta? Entonces, todos estos datos, ustedes ven, son datos suficientemente grandes como para decir, tenemos que abordar el problema de las no transmisibles. Y vean ustedes, para El Salvador, del 2018 al 2021, cuál es el porcentaje que representan las muertes con respecto al total de muertes por enfermedades no transmisibles. Les decía que a nivel de las Américas era el 5%. Vean, para El Salvador es del 9.83%. Entonces tenemos un problema de diabetes más grande, casi el doble de lo que significa en términos de mortalidad para el resto de las Américas. Es un problema grande y que tenemos que intervenirlo. Por enfermedad respiratoria crónica, para El Salvador es de 6.85%. Para cáncer es el 14% y para enfermedad renal crónica el 13.58%. Y si ustedes ven las enfermedades cardiovasculares, más del 55%. Esto supera con creces el 28% del que hablábamos de carga para las Américas, ¿verdad? Entonces, sí es un problema bastante grande que tenemos que intervenir sin ninguna duda. Bueno, pero para poder intervenir las causas de las enfermedades no transmisibles, debemos entender cuáles son los factores que intervienen en esto. Y ustedes ven en este esquema cómo podemos dividir los factores en 4 tipos. Uno, en estilos y modos de vida poco saludables, que son precisamente los cambios conductuales que buscamos si queremos lograr un impacto positivo. A la cabeza el sedentarismo, la alimentación inadecuada, insuficiente consumo de agua, el insuficiente acceso a agua potable y saneamiento, tabaquismo, automedicación. Recuerden la toma indiscriminada de antiinflamatorios no esteroideos que en nuestro país es tan común, la baja adherencia a los tratamientos una vez que he diagnosticado la enfermedad y que tenemos que hacer algo al respecto, y el insuficiente acceso al agua potable y al saneamiento. Entonces, sobre estos factores tenemos cierta responsabilidad, pero ustedes pueden ver, no depende solo de salud, aunque podemos hacer algo sin duda, aportar los datos, aportar la consejería, aportar el tema de educación en salud, pero también depende de otras instancias de la sociedad. Entonces es un problema grande que no puede ser intervenido solo por salud. Como segundo grupo tenemos las exposiciones ambientales y laborales, como la contaminación ambiental, el estrés y la ansiedad. Bueno, hay algunas teorías por ahí que consideran que el estrés es la causa de todas las enfermedades en el ser humano, entendido pues ampliamente, recuerden, hasta de las enfermedades infecciosas, no solo de las no transmisibles, ¿verdad? Porque le baja las defensas y lo vuelve pues, más vulnerable a las infecciones o también a enfermedades no transmisibles como las que estamos hablando en este momento. Condiciones inadecuadas de trabajo, riesgos ocupacionales, modelos productivos agrícola vigente en el cual se usan muchos químicos, muchos plaguicidas que terminan dañando la salud de las personas que se exponen a ellos. Hay estudios que demuestran eso, sobre todo en nuestro país, y que por supuesto no es suficiente la intervención de salud para lograr un impacto en ese factor. En el tercer grupo tenemos la carga genética para las enfermedades crónicas no transmisibles, en lo cual pues está demostrado de que si una persona tiene padre y madre diabéticos, padre y madre hipertensos, tiene más posibilidades. No quiere decir que automáticamente es diabético, pero sí quiere decir que tiene ese factor que a lo mejor no tienen otras personas, que si no controla los otros factores se le va a desencadenar la enfermedad con mucha más facilidad. Y sobre este respecto, pues es poco lo que podemos hacer, excepto controlar los factores desencadenantes de esas enfermedades para que al menos los otros factores no sumen a esta carga genética como posibilidad de que nos dé una enfermedad no transmisible. Y por último, tenemos el grupo de las condiciones especiales, el envejecimiento normal del cuerpo humano, de los órganos, de los tejidos, de las células, etcétera. El haber nacido prematuro o recién nacido de alto riesgo también está demostrado que tiene incidencia en la posibilidad de que nos dé sobre todo una enfermedad renal, por ejemplo.
Enfermedades inmunológicas también son casos especiales que pueden terminar dañándonos cualquier órgano y principalmente el riñón. La hipertensión arterial, que sí es controlable, pero el problema es que no nos da síntomas y cuando nos viene a dar síntomas es porque está demasiado disparada. Malformaciones urogenitales, sobrepeso y obesidad, que sí es una condición sobre la que se está trabajando y sobre la cual tenemos datos de la última encuesta realizada en el 2015 y más adelante a lo mejor vamos a tener los resultados de la última encuesta que se están procesando en este momento y que nos va a decir realmente cuál es la prevalencia, sobre todo en grupos jóvenes, niños y adolescentes. El hecho de que una mujer haya padecido de preeclampsia o de eclampsia, lógicamente durante su embarazo, también se considera un factor de riesgo. El hecho de padecer diabetes también se convierte en un factor de riesgo para el resto de enfermedades. O el padecer una enfermedad cardiovascular se convierte en factor de riesgo para el resto también, o enfermedades infecciosas. Entonces, todas estas causas, si ustedes ven, intervenirlas realmente es un problema complejo en el cual pues tenemos que actuar todos si queremos lograr impactar el tema de la mortalidad prematura, porque al final lo que queremos es que no se nos mueran entre los 30 y 69 años por hipertensión, por diabetes, por infarto, por accidentes cerebrovasculares, etc. Entonces, con todo eso, el Ministerio de Salud trabajó la Política Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles, la cual desde su inicio incluye un abordaje multidisciplinario. Toma en cuenta los múltiples factores que acabamos de ver en la lámina anterior, sociales, biológicos, ambientales, genéticos, estilos de vida, alimentación, etcétera, y le da en toda su normativa un enfoque integral de manejo de las ENT basadas en equipos multidisciplinarios. Aquí participa el promotor de salud, la enfermera, la auxiliar de enfermería, el laboratorista, la educadora, la psicóloga, el médico, en la general, el médico especialista, el odontólogo, todo el equipo multidisciplinario tiene actividades y tareas que realizar a este respecto. Así que nadie puede decir eso no me toca. Realmente todos tenemos una labor que realizar si queremos tener impacto en las no transmisibles. ¿Y cómo definimos el trabajo multidisciplinario? Bueno, es la redistribución estratégica del trabajo entre los miembros de un equipo. Existen ejemplos por ahí en donde se distribuyen y se define cuáles son las tareas que le toca a cada miembro del equipo. De tal manera que en conjunto logremos apuntarle a un objetivo. Una vez hemos diagnosticado a una persona como hipertensa, como diabética, como renal, hay objetivos que lograr con esa persona y todo el equipo debe apuntarle a ese objetivo. La parte educativa, la parte de medicamentos, la parte de laboratorio, etcétera, etcétera. Y podemos decir también que es la conjunción de diferentes disciplinas de profesionales de la salud, donde, si bien es cierto, cada una aporta su experiencia, se encuentran entrelazadas con la experiencia de los demás. La fortaleza y experiencia de una disciplina empodera a los demás. Sin duda, diagnosticar y manejar, vamos a poner un ejemplo, una enfermedad renal crónica, no es cuestión solo del médico que hace el diagnóstico. Sería un error que el médico crea que puede manejar todo. Tiene que pasarla con nutricionista, tiene que pasarla con químico farmacéutico, si fuera posible, si tuviéramos disponible. Tiene que pasar con enfermería, tiene que pasar con salud mental, si queremos aprovechar esa fortaleza y esa experiencia de cada una de las disciplinas para lograr que esa persona logre sus metas de salud, que vamos a ver en algún momento, pues, más adelante cuáles son esas metas. Y por supuesto, la coordinación entre los profesionales supera el ámbito informativo. Se ubica a un nivel de intervención. No es que el equipo debe estar informado de lo que estamos haciendo. No, cada uno debe tener tareas específicas a realizar. Y esto en las microredes donde se ha empezado ya con la implementación de la estrategia HARTS, que ya deben conocerla algunos de los que están presentes en esta charla, lo han evidenciado como a cada uno de los actores de salud se le enlistan cuáles son sus tareas con respecto al control de estas enfermedades. Por supuesto, el abordaje multidisciplinario tiene sus ventajas y podemos mencionar entre muchas las que ustedes ven en esta lámina. Ampliación del acceso a servicios de salud, más horas de cobertura, menos tiempo de espera.
Es decir, si todo lo va a hacer si esperamos que todo lo haga un médico especialista, señores, no vamos a tener posibilidad de que nuestros pacientes sean controlados. No tenemos esa capacidad. Esa es otra razón para hacer equipos multidisciplinarios. Hay mejor apoyo al paciente. Recuerden que el paciente, el resultado que obtengamos también depende de la empatía que el paciente logre con algunos miembros del equipo. Mientras más estén involucrados en la atención de ese paciente, la posibilidad de lograr empatía es mucho más grande. Esto está probado. Colaboración, por supuesto, entre los miembros del equipo. Mejor adhesión del paciente al tratamiento con medicamentos. Si ustedes ven, ese es uno de los grandes problemas para lograr las metas del hipertenso y del diabético, del control de la presión y del control de la glicemia, es las dificultades para que el paciente se adhiera al tratamiento. Y recordemos que este tratamiento va a ser de por vida. Hay un mejor seguimiento, mejor control de la presión arterial y otros resultados de salud de los pacientes en términos de morbilidad y mortalidad por las enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo como la diabetes, el colesterol elevado, etcétera. Mejor conocimiento por parte de los pacientes, para tener conocimientos cómo manejar el estrés, por ejemplo, algunas técnicas sencillas, cómo balancear su dieta con el apoyo de la nutricionista, cómo va a tomarse sus medicamentos con el apoyo del químico farmacéutico, si eso fuera posible, y las probables interacciones y con qué alimentos no los puede combinar, cómo va a saber reconocer un signo, síntoma de riesgo o de alerta. Esto pues con la consejería que dé la parte médica o la parte de enfermería, solo lo podemos lograr de esta manera. Y por supuesto apuntarle a la mejor calidad de vida, que es lo que logramos. En enfermedades no transmisibles, si bien es cierto, estamos buscando prevenirlas y que no se desarrollen, pero también se reconoce, y nos dicen los últimos datos de la encuesta ENECA, hay una carga grande de enfermedades no transmisibles no diagnosticadas. Entonces le apuntamos a la prevención secundaria. Vamos a ver más adelantito qué significa esto. Ahorro de tiempo para el paciente y el equipo de salud y por supuesto hay más costo-eficiencia. De hecho, esta estrategia HARTS está basada en protocolo de atención. Todo está protocolizado en esa estrategia. Está basado en la experiencia de una organización del mantenimiento de la salud de los Estados Unidos que tiene afiliados a más de 55 millones de asegurados, digamos, y ha demostrado de manera con suficientes datos que son medidas costo eficientes. Mayor satisfacción tanto del paciente como del médico, sin duda, ¿verdad? Para el paciente, saber que controló su presión, saber que tiene controlada la glicemia, que tiene bien cuidados sus pies y que va a saber reconocer cuando tiene riesgo de desarrollar un pie diabético, etcétera. Eso es una satisfacción inmensa y no solo para el paciente, sino también para el médico. Entonces, es parte de las ventajas del abordaje multidisciplinario de las enfermedades no transmisibles. Como les decía, en algunas microredes del país se ha empezado con la implementación de la estrategia HARTS, que es una estrategia propuesta por la Organización Panamericana de la Salud y que precisamente está basada en equipos multidisciplinarios, ¿verdad? No es como quitar un poco la medicalización de las enfermedades no transmisibles y que sea un equipo multidisciplinario el que las interviene. Y en algunas microredes esto ya se empezó a desarrollar. Bueno, el abordaje integral y multidisciplinario implica trabajar de forma articulada, ya lo dijimos, entre promotores, educadores, psicólogos, fisioterapistas, etcétera, todo el personal posible en los diferentes componentes que requieren este abordaje integral de la GNT. En el componente de promoción, en el componente de educación, de prevención de enfermedades, de detección precoz de personas con factores de riesgo, de tamizajes, en el tema de cáncer cérvico-uterino, por ejemplo, se ha empezado y se está ampliando en todo el país y ahora precisamente digamos, el programa nos está pidiendo, la unidad de no transmisibles, que iniciemos tamizando a las personas de 30 a 69 años para hipertensión, para diabetes, para ERC. Y hay un listado de cosas que hay que hacerle y que significa ese tamizaje. Entonces, apuntándole al diagnóstico oportuno, reconociendo que hay una cantidad de enfermos que no hemos diagnosticado y que, por supuesto, si no están diagnosticados, las posibilidades de controlarlo pues son nulas. El tratamiento no farmacológico, que es importante porque no
tendríamos el mismo resultado si no logramos un cambio en estilos de vida, en ejercicio como medicina, etc. Tratamiento farmacológico que también bajo protocolos, la rehabilitación cuando esto es necesario y por supuesto ya para casos más complicados, los cuidados paliativos con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que ya tienen alguna complicación por enfermedades no transmisibles. Bueno, es necesario entonces, vamos a aprovechar esta lámina para explicar los niveles de prevención en salud y en este caso niveles de prevención de las enfermedades no transmisibles. Recordemos estos conceptos rápidamente. La prevención primaria, recuerden que es evitar que una persona se enferme. Todas las acciones que hacemos para que una persona no se nos enferme, eso es prevención primaria. Ahí entran las vacunas, por ejemplo, ahí entran la educación en salud, ahí entran las campañas en medios masivos, ahí entra la consejería, ahí entran, bueno, todas las acciones que logremos desarrollar con la persona sana, es decir, para evitar que nos desarrolle una enfermedad. Y su objetivo es disminuir la incidencia de esas enfermedades, es decir, y disminuir los casos nuevos. Recuerden que incidencia son casos nuevos. ¿Qué es prevención secundaria? Que aplica muchísimo en este momento para enfermedades no transmisibles. Es, si ya se me enfermaron las personas, buscar detectarlas de manera temprana. Es decir, ya tengo muchos hipertensos, pero no los he diagnosticado, sino que las encuestas me dicen que andan muchos hipertensos ahí y que no han accedido al sistema. Entonces, todo lo que hagamos para detectarlos precozmente, para hacerle un diagnóstico temprano y un tratamiento, iniciar lo más pronto posible el tratamiento, eso es prevención secundaria. Es decir, ya se me enfermó, entonces las acciones que hago para detectarlo a tiempo y controlarlo. Y la prevención terciaria, que son las actividades dirigidas al tratamiento o rehabilitación. Es decir, ya lo tengo diagnosticado, ya lo tengo con tratamiento. Entonces, todo lo que haga para que no me desarrolle una complicación, pongamos un ejemplo, todo lo que hago con el diabético, que ya lo conozco, que ya lo trato, para que no termine en una amputación, todo lo que hago para evitar esa amputación, eso es prevención terciaria. Estoy evitando, digamos, complicaciones y por supuesto estoy evitando muerte. Entonces, esos son los niveles de prevención. En los 3 niveles se requiere la articulación de todos los profesionales de la salud, de todo el equipo, principalmente en el primer nivel de atención, ¿verdad? Aquí tenemos algunas acciones. Por ejemplo, les decía que la actividad por excelencia de prevención primaria son las vacunas. Ojalá tuviéramos vacunas para todas las enfermedades, pero eso no es posible, ¿verdad? Bueno, en base a esto, entonces, al primer nivel de atención le corresponde a través de sus unidades ser la puerta de entrada de la red de servicios, eso lo conocemos, a partir de la cual pues, vamos a ir direccionando a las personas según sus necesidades. Nos toca entonces como primer nivel de atención garantizar la atención integral de las personas con ENT para retrasar su progresión y evitar las complicaciones, desarrollar procesos educativos con las personas a fin de generar autonomía y mantener la adherencia al tratamiento. Esto de la adherencia al tratamiento es importantísimo. Recuerden que cualquier persona se puede aburrir de tomar pastillas todos los días, pero esto va a tener que ser así. Entonces, mientras más hagamos para que las personas estén conscientes de que no puede suspender sus tratamientos, mejores resultados vamos a tener. Lograr una comunidad promotora de calidad de vida y salud, pues que es el ideal que quisiéramos y al que le apuntamos en salud pública. Bueno, promover la práctica de hábitos y estilos de vida saludables en la población aparentemente sana o en población que tiene factores de riesgo, pero que todavía no ha desarrollado una enfermedad no transmisible. Y modificar, por supuesto, esos factores comportamentales y también los no comportamentales es parte del abordaje integral de las enfermedades no transmisibles. Aquí tenemos, muchos de ustedes ya deben estar desarrollando estas actividades de promover el ejercicio como parte del tratamiento no farmacológico en personas ya diagnosticadas. Y esto es para modificar estilos de vida, para modificar otros factores de riesgo que puedan llevar a complicaciones. En general, entonces, se nos pide que cada unidad de salud y cada establecimiento tenga conformado un comité multidisciplinario. Tiene que haber un acta de conformación, así como tenemos un comité materno-infantil que es obligatorio. Debemos tener un comité multidisciplinario para intervenir las enfermedades no transmisibles.
Así de importante es esto y es una de las prioridades del Ministerio de Salud. Búsqueda activa y tamizaje. Aquí entra toda la prevención secundaria de la cual les hablaba. Tenemos que buscar entre las personas de 30 a 69 años todos aquellos hipertensos, todos aquellos diabéticos que no hemos diagnosticado. Entonces, por lo menos una vez al año debemos tamizarlos. Al hipertenso significa tomarle la presión arterial con las técnicas estandarizadas ya conocidas. Para tamizar para diabetes, pues con pruebas de laboratorio, que también ya las conocemos, glicemias ayunas, test de tolerancia a la glucosa o hemoglobina glicosilada, dependiendo de la prueba que tengamos disponible en el momento. Y para enfermedad renal crónica, pues la indicación de la creatinina para el cálculo de la tasa de filtrado glomerular y la búsqueda de proteínas en orina que ayudan a hacer el diagnóstico sobre todo en los estadios 1 y 2. Entonces, eso es búsqueda activa y tamizaje. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es programarnos jornadas de tamizaje. Recuerden, jornadas multidisciplinarias, el médico, la enfermera, el laboratorista, dependiendo de los recursos que tenemos, dependiendo de la complejidad de la unidad donde estemos, programarnos esas actividades para buscar a esas personas. Implementar el sistema de registro nominal. Para esto se ha normado y está así en el lineamiento el llenado del anexo 7, donde pongo nominalmente con una cantidad de variables que ya van ahí en ese formulario, todas las personas que tamizo. Y el anexo 8, en el cual pongo todas las personas que diagnostico para su seguimiento. Aquí es la forma de seguirlos en este momento. Se entiende que una vez tengamos el SIS funcionando al 100% en todos lados, ahí vamos a tener cuadros de salida y a lo mejor en ese momento la indicación va a ser que ya no se lleve este registro nominal porque lo vamos a poder sacar del sistema. Pero por el momento eso no es posible. Entonces es obligación llevar ese anexo 7 y anexo 8. Registrar y monitorear y evaluar las actividades de información, educación y comunicación. Hay indicadores para esto y esto lo hacemos de manera trimestral en los IBASIS y las unidades de salud y de manera semestral con el nivel central del Ministerio de Salud. El análisis de situación de salud de la población con enfermedades no transmisibles es un tema obligatorio en las salas situacionales de los diferentes niveles, regional, CIBASI y de unidades de salud. Tiene que estarse discutiendo los indicadores en cuáles podemos intervenir porque tenemos bajos logros y a lo mejor también identificar en cuáles vamos logrando metas importantes. Y por supuesto el seguimiento de las personas ya diagnosticadas con LT y con sus factores de riesgo de acuerdo al lineamiento. Recuerden que todo esto está normado. Esto es una de las cosas que más ha trabajado el Ministerio de Salud en los últimos años. La elaboración de lineamientos, de guías, de normas sobre el manejo de las enfermedades no transmisibles. Luego, los establecimientos como componente B podemos mencionar que deben organizarse de tal manera que puedan tener grupos de autoayuda. Yo siempre les digo que estos grupos de autoayuda no es que un profesional de la salud va a llegar a darles una conferencia sobre una enfermedad. Recuerden que esto es en base a experiencias de los pacientes. Esto es como una terapia de grupo. Entonces tiene una técnica ya definida, ya estructurada por el Ministerio de Salud y debe ser en base a ese manual de capacitación que ya elaboró el MinSal y que está disponible pues, para todos en la página oficial del Ministerio. Y la participación comunitaria, pues que es el desafío del primer nivel de atención y es motivar a participar en forma activa y de responder a las necesidades reales de la comunidad. La participación de toda la comunidad. Aquí tiene mucho que ver la organización que tenga el promotor de salud en las áreas donde tenemos promotor, a través de sus comités, a través de sus grupos que puedan hacer actividades de prevención de enfermedades no transmisibles. Y por supuesto, un componente que es transversal a todas las enfermedades, el de promoción de estilos de vida y entornos saludables con personal multidisciplinario, la alimentación saludable y adecuada para dependiendo de la enfermedad no transmisible. Aquí hay un énfasis principal en las personas que les diagnosticamos enfermedad renal crónica. Eso requiere una alimentación adecuada a el daño renal que pueda tener esta persona. Para ponerles un ejemplo, pero así para el diabético, así para el hipertenso. Promover un buen estado de salud nutricional en embarazadas y actuar sobre los principales factores de riesgo. Recuerden, materno-infantil,
va a seguir siendo la prioridad número uno porque eso es cuidar la vida desde sus inicios, pero en términos de prioridad después le siguen las enfermedades no transmisibles. La actividad física para toda la población con un enfoque de curso de vida y también con la prescripción del ejercicio como medicina, que ya es una estrategia que llevamos algunos años implementando a paso en las unidades de salud. El apoyo de salud mental, esto es importantísimo. Sabemos que la capacidad es bastante limitada, pero hay que aprovechar al máximo donde tengamos psicólogos, donde tengamos psiquiatras, donde tengamos personas capacitadas en salud mental para que nos ayuden a que el paciente sepa que una vez se le diagnostica una enfermedad no transmisible, es prácticamente para toda la vida, pero que eso no es una sentencia de muerte, solo debe entender el paciente. No tiene por qué ser una sentencia de muerte. Y promover la creación de redes comunitarias promotoras de calidad de vida. Este es una meta pues bastante ambiciosa al cual las leyes también contribuyen, como por ejemplo el crear ambientes libres de humo de tabaco y otros tóxicos, que sabemos que se ha trabajado mucho últimamente en el país sobre esas leyes. Bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, así que si tienen alguna pregunta, la pueden poner ahí en el chat y con gusto. Y pues me informan de que esta presentación pues queda grabada en el canal de YouTube y en algún momento pues hay acceso pues para todas las personas que quieran revisarla si creen que les puede servir para tomar algunas decisiones, por supuesto. Dicen, gracias por todo, es de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. Realmente este tema es amplísimo, ¿verdad? Recuerden que solo hemos tocado una de las cositas que se trabajan en enfermedades no transmisibles. La verdad es que para conocer todo la normativa, pues se requieren talleres de 2 o 3 días, pero hemos tratado de darles un resumen en la parte de abordaje multidisciplinar. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias a todos los que están escribiendo y pues quedamos a la orden. Nos dicen, vamos a ver, por aquí hay una pregunta. En el telecentro se cuenta con psicólogo para atención de pacientes. Qué importante esta información que nos pone alguien que estaba observando esta presentación. A través del 131, nos dicen, se puede tener atención psicológica. Eso es para tratar de acercar el servicio de salud mental, que es una de las grandes limitantes, porque no hay muchos profesionales de salud mental en el sistema, aunque poco a poco va aumentando, pero tenemos la opción entonces del 131. Vamos a ver qué otra pregunta. Si no hay un equipo multidisciplinario establecido, ¿quién debe crear el equipo? Es responsabilidad del director y por supuesto el referente regional y el referente de CIBASI de no transmisibles debe estar pendiente para apoyar esta creación de los equipos, ¿verdad? Recordemos que no es una tarea sencilla. Esto pues se suma a la cantidad de actividades que tenemos, pero créanme que vale la pena si queremos salvar vidas y evitar complicaciones, mejorar la calidad de vida de las personas que ya padecen una enfermedad de estas. Sería bueno tomar talleres presenciales, nos dicen por acá. Bueno, creo que definitivamente sí. La unidad de no transmisibles del ministerio tiene planeado hacer todo esto. Vamos de a poco. Recuerden que estamos hablando de 5 regiones, 14 ciudades y no sé si más de 600 establecimientos. Entonces es de llegar poco a poco. Entonces comencemos al menos implementando estos lineamientos y para conformando el equipo y teniendo claro que hay metas de tamizaje y metas de control de pacientes. Eso pues ya está definido. Apostémosle a eso mientras podemos meter todo lo demás. Dice, a la atención de adultos se le otorga 15 minutos, porque ahí es una de las mejores oportunidades para prevención primaria, secundaria y hasta terciaria. Sin duda que sí, esto nos lo escriben del Hospital de Santa Ana. Realmente el Ministerio de Salud ahora no nos está exigiendo mucho en cuestiones de tiempo, al menos en el primer nivel de atención. Y nos han dicho, si bien es cierto, no podemos pasar con un paciente todo el día, pero que el médico se tome el tiempo que se tiene que tomar. Por el momento, mientras se trabaja la normativa, que hace muchísimo tiempo se manejaba, de 4 pacientes por hora, ¿verdad? Para el médico especialista y de 6 pacientes por hora para el médico general.
Entonces, en primer nivel, a lo mejor esto es más factible hacerlo en hospitales más complicados por los tiempos en la consulta externa, ¿verdad? Y de hecho, si tenemos ese corto tiempo, esto vuelve más importante la conformación de un equipo. Que esta persona, a lo mejor el médico no va a lograr tocar todos los temas educativos en esos 15 minutos de consulta, tendría que pasar luego con enfermería, con psicología, con nutrición, etcétera, con la incluso hasta en farmacia, ¿verdad? El tema de adherencia al tratamiento se puede trabajar mucho desde la farmacia, por ejemplo. Bueno, esas son las preguntas que tenía, así que muchísimas gracias y pues ha sido un gusto. Gracias.